Bueno, como venimos escuchando hasta ahora, toda esta transformación obviamente tiene que tener, y un poco lo decía Alejandro, un tema de seguridad que es cross a todos los temas que estuvimos escuchando, ¿no? Hablamos mucho de IoT, hablamos del tema de inteligencia artificial, pero ¿qué pasa con el tema de la seguridad detrás de todos esos sistemas? Cada vez más la información va a ser más importante y vamos a tener que cada vez darle mayor importancia también al tema de la seguridad para resguardar toda esa información que hoy pasa a ser uno de los activos más importantes de las empresas. Por suerte, para mí, ¿sí? Voy a estar acompañado de dos expertos en ciberseguridad, por lo cual quiero que me ayuden a darle la bienvenida. Primero a Ulises Candico, ¿sí? Él es especialista en cybersecurity. Vamos. Y a Hernán Conociuto, Red Hat Senior Solution Architect. El poder. Tu poder para pasar a live. Esta es tu Superliga, ¿no? Esta es mi Superliga que me van a ayudar un poco con este tema. Entonces, un poco para entrar en la discusión, bueno, nosotros estamos viendo cada vez más, ¿sí? Grandes ataques hoy ya de denegación de servicio, ¿sí? El tema es que justamente el IoT está presentando hoy como una de las plataformas más grandes donde se están generando este tipo de ataques. Al punto tal de que hemos tenido desde finales del año pasado hasta, digamos, todo lo que va este año, los ataques más grandes, estamos hablando de 600 gigas a 1 tera, ¿sí? de ataque directamente a las empresas. Y esto no solo pasa afuera, ¿sí? Ya tenemos clientes que han sufrido, que sufren ese tipo de ataques hoy en Latinoamérica, ¿no? Y el otro tema, obviamente, que creo que salió a la fama, obviamente, fue el tema de WannaCry, ¿no? El tema de un ransomware que, bueno, o salió ya directamente en los medios, por lo cual se hizo público y podríamos decir que el ransomware, digamos, apareció en primera plana, ¿no? Entonces, lo que me gustaría preguntarles ahora, por su experiencia, ¿sí? ¿Cuáles creen que son estos grandes, digamos, vectores de ataques, o cuáles son los grandes vectores de ataques que vamos a estar sufriendo en estos tiempos? Okay. Ulises. Bueno, mira, antes que todo, con el tema de los vectores, conviene hacer un pequeño, ponernos en situación, aunque realmente todos ya los expositores medianamente lo estuvieron haciendo, ¿no? El objeto de los ataques no solamente son hoy ya los estados, las empresas, es la persona común a pie. Y la persona común a pie, como muchos expusieron hoy, anda todo el día con el aparatito, el smartphone, lo cual Internet de las Cosas, sumado a esto, ha generado múltiples puntos de acceso por donde hoy, sinceramente, se puede cometer un ataque. Muchas organizaciones o compañías tipo ESET, Cisco, Panda, dicen que para este año se esperan más de 150 millones de ataques. Si eso es lo que esperan, supongamos que va a haber algo más. Algo así de 42.000 por día. Obviamente no estamos en las noticias todos los días, pero aquellos que tenemos responsabilidad en el tema de seguridad de la información, de las comunicaciones, obviamente es una preocupación. Para el 2020 se espera que entre el 25 y el 30% de esos ataques sean por Internet de las Cosas, por esta suerte de dispositivos múltiples que vamos a estar teniendo. Como bien planteabas vos, con el tema de los vectores, obviamente el que se hizo más famoso, más conocido de todos ellos fue el ransomware WannaCry, después tuvimos al GoldenEye, pero hay otra multiplicidad de vectores, obviamente el uso de herramientas de exploit kits, tenemos también el tema de las amenazas persistentes avanzadas como un elemento fuerte de intrusión o de daño, ¿no es cierto? Pero por sobre todo ha habido en este último periodo un retorno a viejos modelos, el uso del spam como para distribuir, ¿no es cierto?, no solamente la información basura, sino como un punto de acceso y de entrada, o sea, el uso de correo electrónico ha sido importante. Esta semana salió publicada un artículo de NetRight, una corporación americana que brinda servicios de seguridad fundamentalmente al gobierno y a las empresas asociadas con el gobierno, y dice que el 57% de los ataques que sufrieron este sector tiene que ver con el individuo. Son problemas, ¿no es cierto?, con las personas, no con ataques externos, con el cliente interno, ¿no?, con la propia persona de la empresa. Que muchas veces,
solemos olvidarnos, ¿no? O solemos sea, olvidarnos, siempre ¿no? pensamos que los ataques vienen de afuera, ¿no es cierto? Y realmente estamos hablando que el 57% es una tasa grande. De ese 57% se componen un 14% fueron por inoperancia, inexperticia, impericia de los operadores, pero el otro 43% es malicioso. Ahora bien, el ransomware, para ponerlo en el tapete, que fue lo más famoso, piensen ustedes que el primero, el WannaCry, causó más de 4.000 millones de dólares de pérdida. Pensemos eso para nuestros clientes o para nuestras empresas. 4.000 millones de dólares en pérdida. Puntualmente todos conocieron, porque salió en todos los medios allá por junio, el tema del impacto en infraestructuras críticas alrededor del mundo. En los hospitales en Londres, compañías eléctricas, líneas aéreas, pero la realidad es que también en la Argentina lo sufrimos. Lo que pasa es que a veces esas noticias acá circulan menos. Los puertos, hay dos puertos en Santa Fe grandes, Timbúes y el Puerto General San Martín, tuvieron detenida su operatoria por casi 48 horas. No había carga, no había descarga, no había movimiento en el puerto. ¿Por qué? Porque habían sido, obviamente, una de las víctimas de este proceso. Vale decir que se me acaba el tiempo, pero no importa. Suele no darle mucha orilla. El tema del ransomware ha sido un impacto fuerte, profundo, ¿no es cierto? Y se debe, obviamente, a partir de ahí tener en cuenta como uno de los principales pilares que vamos a estar viendo para este año y para el año próximo también como un vector de ataque. Buenísimo, gracias Ulises. Y bueno, Hernán, yo, Pablo, si me permitís, sí, me gustaría separar en dos partes la respuesta. Genial. La primera parte, a ver si me ayuda, ahí está el slide, es en base un poco más, ya hablando de lo técnico si se quiere, en base a una base de datos que tenemos en Red Hat, que es bastante rica porque todo el soporte de habla hispana de infraestructura se da desde Argentina, con lo cual es una base de datos en tiempo real. De alguna manera también me deja tranquilo decir que los ataques más frecuentes fueron siempre, diría casi el 100%, sobre equipos que no tenían las últimas actualizaciones de seguridad. ¿Por qué me deja tranquilo? Porque después cuando hablemos un poquito de cómo remediarlo, vamos a ver que es simple eso. Entonces, basado primero y respondiendo en esta primera parte, focalizado en lo que es los Red Hat Linux, el 100% de los ataques se hicieron por equipos que no tenían actualizados los fixes de seguridad. Y es lo simple. El cracker, el criminal hacker, o sea, el hacker de sombrero negro, como se lo suele llamar, no va a experimentar demasiado al principio. Va a buscar una puerta que ya esté abierta y se va a meter por ahí. En eso, siguiendo un poquito en la línea, también se dieron muchos casos que recibimos de equipos que no tenían, o mejor dicho, tenían deshabilitados los sistemas de seguridad que trae el sistema operativo, deshabilitado el firewall, deshabilitado el C Linux. Entonces estaban invitando de alguna manera a que puedan ingresar. Y de nuevo, otros ataques que fueron bastante frecuentes tuvieron que ver con aplicaciones de terceros que estaban instalados por defecto con claves por defecto. O sea, imagínense esto. Y principalmente en una nube pública donde es mucho más fácil el escaneo de puertos y poder acceder que tal vez a una red privada que se puede acceder, pero lleva un poco más de tiempo. Imagínense que yo tengo un equipo en una red pública, exponiendo una IP pública obviamente, con una base de datos que tiene su puerto por defecto y su password por defecto. Poco más, falta un cartel diciendo, por favor, pasen. La verdad es esa. Y en la segunda respuesta, la segunda parte de la respuesta, y un poco lo que comentaba recién Ulises del tema de Internet de las Cosas, hace cosa de mes y medio un ataque a una empresa fue realizado principalmente una denegación de servicios desde una lamparita Philips, así como lo escuchan. Hoy en día se está muy de moda toda la parte de las Smart Home. Bueno, las lámparas esas tienen una IP y mediante esa IP, mediante impresoras, mediante televisores smart, que antes uno no se lo hubiese imaginado, hoy en día tienen firmware, tienen software, se instalan los famosos zombies, los botnet, y ahí hacen los ataques. En este punto lo que me gustaría comentar es el tema de los contenedores, que me parece muy rico y también es innovador. Muy breve para los que no conozcan qué son los contenedores, qué son los Docker, en 10 segundos, son sistemas operativos que están corriendo en la memoria de otro sistema operativo. Una memoria aislada. Básicamente es eso. Sistemas operativos que además tienen aplicaciones. Se llaman generalmente imágenes, hay distintas imágenes de contenedores. La más utilizada hoy por hoy es Docker.
¿Qué beneficios me da y por qué se usa tanto y por qué es tan innovador y se está cada vez empleando más? Muy cortito, 2 beneficios rápidos. Pesa mucho menos que un sistema operativo. Imagínense que un Red Hat Linux está alrededor de los 4 GB. Podemos decir que un contenedor de Red Hat Linux puede pesar 100 megas. ¿Por qué? Porque utiliza, como muestra acá el gráfico que lo puse para ayudar, comparte librerías con el sistema operativo host. Entonces yo necesito un Postgres y en vez de instalar un sistema operativo con un Postgres, me bajo una imagen de Postgres, un contenedor Docker, y en 150 megabytes tengo corriendo en memoria una base de datos. Obviamente con datos consistentes porque hay un storage ahí. ¿Qué beneficio tiene? El crecimiento, la escalabilidad, es en memoria, se instancia automáticamente o rápidamente, para decir de manera criteriosa. ¿Qué pasa con esto y por qué lo menciono en un evento así de ciberseguridad, un espacio de ciberseguridad? Bajar un contenedor, ¿sí? El ejemplo que di, por ejemplo, del Postgres, de una fuente de la cual yo no estoy seguro, una fuente no confiable, es exactamente lo mismo que abrir o ejecutar una aplicación que me llega por mail cuyo remitente yo desconozco. Y créanme, les diría, al menos del lado de Red Hat tenemos el 95% de los clientes a nivel mundial que están adquiriendo tecnología de contenedores. Es importantísimo esto. Si yo me bajo un contenedor de cualquier lado, con el ejemplo del Postgres, sí, voy a tener una base de datos funcionando, pero probablemente tenga un backdoor gigante así que se esté sacando información y se la esté llevando a un servidor central. Entonces, por un lado, lo que contaba del tema de los parches de seguridad y tener actualizados los sistemas. Y por otro lado, el tema de los contenedores. Después, cuando avancemos, les voy a contar un poco cómo prevenir estos temas. Ahora, el tema, creo que todos coincidimos que el tema de la información que cada vez tienen las empresas, digamos, es más crítico. Totalmente. Digamos, el otro tema es que muchas veces las empresas mismas todavía les cuesta reconocer que ya hoy uno de los principales activos de su empresa es su información. Claro. ¿No? Y el otro, y pensando en eso, y también, creo que se estuvo hablando bastante también en el foro en el tema de que necesitan ser ya soluciones que se adapten. Estamos hablando de todo el tiempo que las empresas tienen que adaptarse, por lo cual las soluciones de seguridad también tienen que adaptarse, ¿no? O sea, cada vez más estamos pensando en soluciones que sean, digamos, que sean multiservicio o multicapa, que se puedan conectar de diferente forma, ¿no? Porque justamente el negocio es lo que pide, ¿no? Se pide este tema de lo adaptativo. Entonces, esto nos da pie a la próxima pregunta que va sobre todo sobre el tema de cómo podemos accionar, ¿no? Digamos, una estrategia de seguridad, ¿sí? Justamente adaptativa, predictiva e inteligente. Mira, fundamentalmente, cierro un poquito el tema de los vectores, un tema importante también, ya no solo tenemos denegación de servicios, sino ya también tenemos destrucción de servicios, con lo cual también es un poquito más grave, un paso más. La tecnología, la innovación, lo disruptivo, hace que todo sea en tiempo real. Lo que prima es la inmediatez de la cosa. Por ejemplo, recién hablaba Ricardo en la exposición 2 anteriores, decía, uno llama por teléfono a un call center y con suerte 15, 30 segundos, con mala suerte 2 minutos. Y 2 minutos nos parece una eternidad. Y digitalmente hablando es una eternidad. Lo que prima hoy es la inmediatez de la cosa. Pensá vos que un ciberataque no se mide en días, horas o en minutos. El tiempo digital estamos hablando de milisegundos o nanosegundos de respuesta. Entonces lo que prima aquí es tener, como decir, paquetes activos, preventivos, inteligentes de defensa. En Estados Unidos el Centro del Cibercomando ya está trabajando sobre lo que llama Active Cyber Defense. Directamente se trabaja con protocolos de respuesta inmediata. Imagínense que esta situación, Norcorea tira un misil, una cosa muy loca que no sería muy plausible. Tiempo de respuesta y NORAD tarda de 25 a 30 minutos en detectar el lanzamiento y tomar las medidas preventivas. Lanzan algún misil antimisil, todos vemos esto por CNN y está todo bárbaro. Ahora supongamos que Norcorea hace un ataque cibernético. No hay 25 minutos de pretiempo, no hay 2 minutos de pretiempo, es ya, es en el momento. A partir de ahí, todo lo que se está trabajando hoy en materia de ciberseguridad tiene que pensarse en que es activo, predictivo y de uso inteligente. Lo mismo sucede no solo en el ámbito de la ciberdefensa, en el ámbito de la ciberseguridad o en el ámbito de la seguridad ciudadana. Todo pasa a ser predictivo, todo pasa a ser un uso muy fuerte de lo que es la ciberinteligencia. Hoy por hoy todos aquellos que tienen la suerte de viajar
Ven de repente policías, ven móviles. En el último atentado que hubo en Barcelona ya se hablaba que Mossos de Escuadra tenía cierto conocimiento, ¿no es cierto?, sobre la proyección del atentado. Bueno, todo esto es predictivo y todo esto se maneja con algoritmos. Los mismos algoritmos que se utilizan para saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo uso, cuando me meto a Amazon, qué libros busco o qué películas busco. Lo mismo sucede para la defensa o la ciberseguridad. El tiempo es ahora. Creo que fue Oscar que al principio arrancó hablando sobre, no, en el video del inicio, ciencia ficción, no, ciencia real. El futuro es ahora. Todos vieron Minority Report, seguramente. Todos vieron Terminator. Eso ya es. No es que es algo que va a suceder, ya es. Minority Report hasta hace 3 meses atrás era simplemente el sistema predictivo policial, donde uno podía tener una referencia de que en una zona determinada, en un horario determinado, se iba a cometer determinado tipo de delito. Hace 2 o 3 semanas ya en China avanzaron más aún en eso y hacen un análisis biométrico de las personas y pueden predecir su predisposición a cometer un atentado o no. El futuro es ahora y lo que queda hacer es trabajar hacia adelante. Trabajar en tiempo real no es estar adelante de las cosas, es estar casi al mismo nivel de las cosas. El pensamiento disruptivo nos va a tener que llevar a qué más vamos a hacer para superar el tiempo real. Gracias, Ulises. Sí, totalmente. De hecho, para los casos que yo presentaba recién, bueno, como decía, me deja tranquilo el hecho de que la primera parte es simple, es actualizar los sistemas. Tal vez el que me está escuchando dice, yo tengo 1500 servidores. Bueno, obviamente hay herramientas, exactamente, hay herramientas que permiten hacer el parcheo automático y selectivo de los sistemas. Pero de nuevo, el tema es no dejarle tan simple el camino a los crackers. En cuanto a lo que es instalaciones de productos de terceros, como nombraba yo, bueno, lo mismo. A ver, Red Hat cada vez que incluye un producto en la distribución, nunca mantiene una contraseña por defecto. Esto es importante aclararlo, es un análisis que se hizo en su momento, donde yo vi instalar algo que viene en la distribución de Red Hat y en ese momento me pide la contraseña, justamente por un tema de seguridad, porque es entrar a Google y decir cuál es la contraseña de tal usuario y sacarla, y hasta inclusive lo he visto con contraseñas de switch y routers, ese tipo de respuestas. Y por el lado de los contenedores, que de nuevo es algo que está creciendo, créanme, de manera exponencial. Cuando nosotros hablamos de transformación digital, decimos que fue creciendo 10x entre lo que era bare metal, lo que era virtual, lo que era nube. Contenedores, según Red Hat, son 100x. Según Hernán, creo que se quedaron chicos. Porque si yo tengo una máquina con suficiente memoria, de nuevo, y esto es instancia en memoria, yo puedo tener 500 servidores tal vez en un minuto y medio. Entonces, la forma de prevenir esto, bueno, es sabiendo de dónde yo bajo las imágenes de los contenedores, bajándola de un lugar. Nosotros tenemos una plataforma como servicio que todos los contenedores lo baja de la Red Hat Network, teniendo una registry privada, teniendo un registro asegurándome que todas las imágenes que se usan salen de un solo lugar. Y algo que realmente es interesante, hay cosas que cambiaron muy poco en lo que es ciberseguridad. Yo tengo 45 años, me gustó toda la vida ese tema y vi que bueno, los Daniel of Service siguen funcionando, ahora son más distribuidos, más masivos, pero básicamente eso no cambió. Pero sí han cambiado muchos temas culturales. Hoy en día es importantísimo prevenir, pero es tan importante prevenir como saber qué hacer ante un ataque. Yo les puedo garantizar que más del 85-90% de las empresas sabe o cree que sabe cómo prevenir un ataque, pero no sabe cómo actuar ante un ataque. Y hoy en día los ataques, créanme, que pueden ser bastante complicados. Estamos hablando de ataques masivos a nivel desparramados por internet de máquinas infectadas que se ponen de acuerdo y hacen una denegación de servicio. ¿Qué hago? ¿Desconecto mi empresa de internet? ¿Por cuánto tiempo? ¿Sigo funcionando? Bueno, entonces creo que es tan importante, obviamente, prevenir como poder asesorarse y tener en claro una lista de procedimientos de cómo actuar ante un ataque. Genial. Y nos queda algo de tiempo, así que podemos llegar a la última pregunta. Y acá, un poco tomando lo que hablaba Leo del tema de los CIOs, ¿no? Acá creo que lo importante es, bueno, ¿qué tips ustedes les pueden dar, digamos, a los CIOs, ¿sí? o a los CDOs nuevos que ya están y están viniendo para plantear una correcta estrategia de ciberseguridad? ¿Qué tips, 1 o 2 tips que le puedan dar, digamos, para que podamos cerrar?
El primero y principal creo yo que es abandonar todo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Arrancamos con tomen un papel y hagan algo, ¿no? Y la gran mayoría salió con el avioncito, el barco, salvo el que hizo la casa multifuncional o algo parecido, increíble, ¿no es cierto? El resto salió con lo clásico. Y lo clásico es el fuerte, el pozo con agua y los cocodrilos, que serían las medidas físicas, o sea, fue. Realmente nos tenemos que es lo más difícil, ¿no?, de la disrupción tecnológica, despojarnos de esos pensamientos y abrazar nuevos pensamientos que tengan que ver con esto de trabajar en tiempo real, con esto de trabajar con estructuras planas, ¿no es cierto? No hay una única persona poseedora de la verdad, salvo yo en este momento, pero tiene que ver con eso, ¿no? Abandonar lo que hoy tenemos. Realmente es eso. El mejor tip es ese. Buenísimo. Sí, creo que gira todo, como lo venimos hablando desde el comienzo del evento, gira todo en un cambio cultural. Hay que pensar de manera distinta. Hoy dejó de ser responsable único sistemas IT de la seguridad. Es la realidad. Sí sigue siendo el responsable de armar las normas, pero es responsabilidad de la corporación, de la empresa, que esas normas se lleven a cabo. Es educar a los usuarios. Te voy a contar muy brevemente un caso real para ejemplificar esto. Hoy en día los bondes, los zombies, las máquinas, los malware que infectan las máquinas utilizan SSL para conectar y pasar ahí esos datos de la empresa. O hacer los ataques o pasar datos. En muchos casos utilizan Facebook. El SSL propio de Facebook, ¿quién no usa Facebook? Bueno, el 90% o más lo utiliza. ¿Qué hacen las empresas? Bloquean Facebook, bloquean las páginas. ¿Qué pasa eso en la realidad? ¿Qué pasa en el más del 90% de los casos que tuvimos? Cuando se bloquea, la persona que no es técnica tiene un amigo y le dice, mira, instalate este UltraServe, Tor, instalate esto. Se termina instalando en la máquina un proxy que bypassea el firewall de la empresa. Entonces, a ver, yo partí de un problema potencial a tener un riesgo enorme donde tengo una máquina infectada que no pasa por el firewall de mi empresa. ¿Cómo se soluciona esto? Coachando, pensando que todo está alrededor del individuo, 100%. La era digital es un cambio de mentalidad, es un cambio de cultura. La seguridad no escapa a eso, es también un cambio de cultura. Y para cerrar, nosotros a veces también planteamos que ya hoy, y este es otro paradigma nuevo, ¿no? Hoy las empresas deberían pensar que ya han sido vulneradas. Claro. ¿No? Y partir desde ahí. Partir de ahí, tal cual. Partir desde que, si realmente quieren vulnerarnos, lo van a lograr. El tema es cómo controlamos eso. Como decía al principio, identificar la información principal de mi empresa para tenerla segura, poner los sistemas alrededor de eso para controlarlo y poder hacer un seguimiento, básicamente, de todo lo sucedido. Así que, desde ya, gracias muchas veces a los dos. Gracias a todos.